Buenas tardes, el día de hoy vamos a plantear un conversatorio acerca de los riesgos mecánicos. Los riesgos mecánicos son aquellos que se derivan de la utilización de equipos, herramientas, máquinas de trabajo que pueden llegar a afectar de manera negativa la salud de los trabajadores, ya que pueden ocasionar cortes, enganches, abrasiones, puntuaciones, contusiones, proyecciones, atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, entre otros efectos negativos para su salud. También debemos de tener en cuenta, compañeras, que estos riesgos mecánicos, aparte de afectar la salud de los trabajadores, también afectan la productividad de la empresa, ya que elevan los costos de producción con la ocurrencia de incidentes, accidentes y incapacidades laborales. Mi nombre es Claudia Angélica Ortiz, soy estudiante en formación de seguridad y salud en el trabajo y mis compañeras son... Mi nombre es Viviana Andrea Sarmiento. Y mi nombre es Mónica Cruz. Hoy quiero presentarles los objetivos planteados para este conversatorio. Bueno, entonces el primer objetivo es poder conocer un poco de la historia de las herramientas y de las máquinas, también conocer sobre la revolución industrial y cómo esta ha impactado en la seguridad y salud en el trabajo. Nuestro siguiente objetivo es identificar la normativa colombiana que ha reglamentado la prevención y el control de los riesgos mecánicos junto a sus principales características. El tercer objetivo es establecer las acciones para identificar el riesgo mecánico y las herramientas o instrumentos utilizadas por un profesional de seguridad y salud en el trabajo para la prevención, gestión y control del riesgo mecánico. Bueno, entonces para dar inicio a este conversatorio vamos a empezar con el primer interrogante. El primer interrogante que vamos a realizar es: realiza una reflexión respecto de cómo esta revolución industrial ha afectado o ha beneficiado la seguridad y salud en el trabajo a través de la historia. Entonces vamos a iniciar hablando un poco sobre que al inicio de nuestros tiempos existían las herramientas y que estas eran elaboradas con materiales básicos, por decirlo así, como la piedra y la madera, que se usaban para suplir necesidades básicas, como conforme fue surgiendo el tiempo y a la aparición de diferentes materiales como el bronce y el cobre, se elaboraron herramientas más resistentes que podían cubrir también estas necesidades. En el siglo XVII, con la llegada de la máquina de vapor, que es un símbolo de la revolución industrial, surgía en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Esta máquina fue la base para el diseño de otras máquinas que podían cubrir necesidades no solamente del hogar, sino de la industria. Entonces, por eso decimos que la revolución industrial ha impactado de una forma positiva dentro de la seguridad y salud en el trabajo, ya que podía cubrir mayor necesidades y hacía que hubiera mayor productividad en la industria. También cabe resaltar que las primeras máquinas eran muy rudimentarias, muy grandes, y los trabajadores sufrían quemaduras y los mantenimientos se hacían de una forma muy constante. Sin embargo, con el tiempo estas máquinas sufrieron grandes cambios que permitieron que se fuera disminuyendo estos riesgos y que hiciera que los procesos se estandarizaran, lo que garantizaba mayor productividad y mayor seguridad al trabajador y a las industrias. Precisamente los procesos se estandarizaron gracias a que, como se empezaron a manejar implementos de acero en la elaboración de las máquinas, esto ayudó a que la fuente de energía, que era la máquina de vapor, cambiara a lo que son los motores de corriente continua. Estos motores hicieron posible que las máquinas evolucionaran, haciendo que las grandes industrias, como fue el avance de la industria automotriz gracias a Ford, que fue los que estandarizaron los procesos e idearon nuevas maquinarias, hicieran todo esto posible. Cabe resaltar, compañeras, que después de la Segunda Guerra Mundial en 1939 llega la gran invención pues a nivel mundial y que cambia la tecnología pues a nivel en todo aspecto, ya que aparece la computadora. La computadora es un invento que ayuda a revolucionar las máquinas, ya que ayuda a mejorar los procesos, a estandarizarlos, a tener información, y además ayuda a mejorar la calidad de los trabajadores y su productividad dentro de las compañías. ¿Okay? Entonces vamos a dar continuidad con la siguiente pregunta. Dice: ¿cuál es la normatividad que Colombia ha reglamentado que tenga relación directa con la prevención y reglamentación del riesgo mecánico? Bueno,
La resolución 2400 de 1979 es la que reglamenta la prevención del riesgo mecánico. Esta, al ser una norma bastante general que habla sobre la prevención de varios riesgos, no tiene unos artículos o unos títulos que simplemente hablan sobre esta parte. O sea, es una norma general. Ahorita vamos a ver cuáles son los títulos que realmente tienen que ver con riesgo mecánico. Bueno, entonces, en el capítulo 2, en el artículo 3, nos muestran, nos habla sobre las obligaciones del trabajador y nos dice que los trabajadores no deben usar máquinas las cuales no les ha sido asignada y que deben reportar siempre las condiciones inseguras a tiempo. En el título 2, en el artículo 9, 13 y 12, habla sobre el espacio mínimo que debe haber de una máquina a otra, también cuál es la distancia o la altura del techo para evitar rebotes de los objetos proyectados por la maquinaria. En el capítulo 4 nos habla de la higiene en los lugares de trabajo, el orden y la limpieza, ya que eso es muy importante tener en cuenta estos espacios que estén limpios y seguros para evitar accidentes de trabajo. En el capítulo 3 habla de la iluminación, sobre todo en estos locales o en estas empresas donde funcionen máquinas de prensadoras, troqueadoras o cizallas que pueden evitar que haya un accidente de trabajo. Y en el capítulo 9 habla de la contaminación ambiental, que hace énfasis en la limpieza minuciosa de las máquinas, el aseo general y evitar que contamine el medio ambiente en el cual se desempeñan. También hay que tener en cuenta el título 4, que habla sobre la ropa de trabajo y los equipos y elementos de protección personal. El capítulo 1 y el capítulo 2 hablan sobre los correctos o la correcta ropa de trabajo y los equipos de protección personal. Respecto a la vestimenta adecuada, cuando un trabajador está con máquinas que tienen movimientos, para evitar riesgo de atrapamiento, la persona no puede usar corbatas, pañuelos, el cabello si está largo no puede usarlo suelto, sino que tiene que mantenerlo recogido. Toda la ropa que él use tiene que ser algo pegado al cuerpo y no sean ropas anchas. Con respecto a los equipos de protección personal, los empleadores están obligados a brindar el adecuado equipo de protección personal para estas labores. Aquellos trabajadores que manejen taladros, prensas, punzadoras, tornos y otros, para evitar el riesgo de atrapamiento, deben maniobrar correctamente con sus manos con guantes de maniobra. El siguiente capítulo es el título 5 del Código de Colores. ¿Qué vemos en este Código de Colores de seguridad? Vemos que la señalización tiene que tener unos colores específicos, tiene que tener una forma específica para que el trabajador pueda ser advertido o informado de ciertas cosas que él pueda haber omitido dentro de sus funciones. Igualmente, vemos que en el título 7 y 9 encontramos las generalidades de las máquinas y las herramientas, de las herramientas de mano y de fuerza motriz. ¿Qué decimos con respecto a las generalizadas de las máquinas y las herramientas? Decimos que en estas se tienen que tener unos dispositivos de frenados, tienen que tener resguardas, guardas, protecciones de piezas móviles para evitar también que ellas atrapen al trabajador o que los fluidos que estas vayan a expulsar o los sólidos eviten lastimar al trabajador. Igualmente se debe hacer un mantenimiento preventivo, correctivo, como son el cambio de piezas, la parte del aceite y otros mantenimientos. El uso adecuado de las herramientas debe ser de acorde al trabajo o a la labor que se vaya a hacer. Nunca podemos usar una herramienta que no esté acorde a lo que realmente fue hecha. Listo, gracias, Moni. Entonces, para dar continuidad, la siguiente pregunta es: ¿cómo se identifica el riesgo mecánico? Bueno, el riesgo mecánico se define como el conjunto de elementos que pueden dar lugar a una lesión mecánica debido a los objetos, máquinas o equipos o herramientas que son utilizadas en una labor. Estas máquinas pueden tener proyecciones, pueden tener fluidos y que pueden causar lesiones al mismo trabajador. La identificación del riesgo mecánico hace referencia al proceso mediante el cual se reconoce la existencia de peligros contemplados en las labores de cada trabajador.
Esos peligros son contemplados básicamente en los equipos y herramientas que son utilizados. Además de eso, hay que contemplar que estas herramientas no siempre tienen el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado. Además, existen carencias con las herramientas adecuadas que deben de utilizar, porque a veces utilizan herramientas que no deben de utilizarse para el trabajo. No hay protección, no hay elementos de protección personal, y esto puede ocasionar accidentes laborales. Lo primero que se debe hacer es identificar los peligros que están expuestos los trabajadores dentro de la organización. Luego se procede a hacer una evaluación del riesgo para controlar las consecuencias. Según las JOCHAS 18001, a la hora de realizar una identificación de peligros y evaluación de riesgo, es importante tener en cuenta los peligros, los riesgos, los controles, la gestión del cambio y la documentación, que es muy importante, y la gestión y la revisión periódica. Dentro de la evaluación de los riesgos mecánicos encontramos que el proceso de identificación de peligros mecánicos mediante el desarrollo de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto es un mecanismo importante para su identificación. De acuerdo a la evaluación de los riesgos mecánicos, este se compone en fases. En la primera fase es el análisis del riesgo. Durante esta fase desarrollamos la identificación de los peligros asociados específicamente al riesgo mecánico y a la actividad que esté realizando el trabajador. Se realiza a través de una valoración de la probabilidad y los efectos que produzca el peligro. Okay, entonces la segunda es la valoración del riesgo. Entonces después de analizar el riesgo, se valora, y ese valor obtenido se compara para saber si ese es aceptable o no. Bueno, a continuación vamos a desarrollar el siguiente interrogante, que es: ¿de qué herramientas o instrumentos se vale el profesional de SST para prevenir, gestionar y controlar el riesgo mecánico? La identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el establecimiento de controles son la base del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, fundamentado en las JOCHAS 18001, por lo que se deben considerar como la implantación y el desarrollo de dicho sistema, lo cual es considerado como una herramienta para un profesional de seguridad y salud en el trabajo en la gestión del riesgo mecánico. Además, en la legislación colombiana también se encuentran algunas otras metodologías, como son la GTC 45, que permite identificar los riesgos, evaluarlos, controlarlos. También se pueden realizar inspecciones del área de trabajo, en el puesto de trabajo. Es importante hacer los reportes y autorreportes dentro de las empresas, que son vitales para la gestión del riesgo mecánico. Además, la aplicación de listas de verificación y de chequeo. La parte de inspección de los equipos es fundamental. Los análisis de seguridad, de seguridad en el trabajo, los AROS, son una herramienta de gestión muy importante, ya que nos permite evaluar el riesgo, presentar cómo se desempeña una actividad, pues para que sea una forma segura de realizarla. Otro mecanismo importante Otra herramienta importante son los procedimientos de trabajo seguro, que es una forma de estandarizar la forma de cómo se debe hacer una tarea, y así se minimizan los riesgos y se controlan también. Bueno, la gestión preventiva y de control frente al riesgo mecánico que un profesional de seguridad y salud en el trabajo puede efectuar son primero la identificación de riesgo mecánico, evaluación de técnicas de la maquinaria, equipos y herramientas por personal competente. El segundo es la adquisición de equipos que reúnan las garantías de seguridad en sus diseños. El tercero es diseños de medidas preventivas teniendo en cuenta la obligación de adaptación de la maquinaria a la normatividad vigente. Y por último, la eliminación y control del riesgo mecánico. Para las acciones preventivas también tenemos que tener en cuenta las prevenciones integradas y las no integradas. ¿A qué hace referencia una prevención integrada? Es aquellas técnicas de seguridad que empleamos dentro de las máquinas. Eso se refiere al diseño de la máquina, poner guardas y otros elementos pues, de la misma. La prevención no integrada es a la que yo ya voy a plantear al trabajador y a su medio, lo que son la protección personal, la capacitación, la formación, la normatividad, que pues tenemos las leyes, y otros lineamientos que me ayuden a mantener el bienestar de mi trabajador.
¿Cómo debe realizarse la señalización, demarcación y sistemas de protección de riesgos mecánicos y cuáles son sus principales características? Bueno, existen diferentes tipos de señalización. Los más comunes son las visuales y las auditivas. Como ya se sabe, la señalización son un medio de información o advertencia según la configuración de sus colores y sus símbolos. Estos colores tienen un significado concreto. ¿Cuáles son? Bueno, entonces está el color rojo, que es para la prohibición o parada. Se usa en áreas restringidas, en lugares prohibidos de acceso, en mecanismos de paradas de emergencia. También está el color azul, que su significado es obligación o información. Se usa en elementos de protección personal y en ubicación de sitios o elementos. También está el color amarillo, que pues su significado es la precaución o peligro. Entonces nos indica dónde hay, dónde es un lugar de peligro, como la electricidad o radiación, entre otros. Guardas de maquinaria, demarcaciones de área de trabajo y almacenamiento. También tenemos el color verde, que significa seguridad. Este está ubicado en las salidas de emergencia, en escalera, en lavaojos, control de marchas, De las mismas maquinarias. de las maquinarias y equipos, sí. También tenemos el color amarillo, que va con el negro juntos y que indican prevención. Está al costado y frente de las escaleras, en elementos sobresalientes o muy bajos de las máquinas, en las barandas o barreras o partes bajas de las columnas. Sí, todo esto va como más que todo el amarillo y el negro referente a la prevención completamente del área de una maquinaria. Debemos de tener en cuenta que dentro de estas señalizaciones también están los colores de contraste, que forman parte geométrica del uso común. Estos colores de contraste tienen un color o señal, hacen referente al color rojo o azul. Su forma es un círculo y su color de contraste es el blanco. El amarillo tiene su forma un triángulo, y su color de contraste negro. El color de señal verde tiene una fórmula de cuadrado o rectángulo y su color de contraste es un blanco. Las señales complementarias también cumplen con estas reglas, solamente que tienen un color de texto auxiliar. También tenemos una demarcación. Esta demarcación se divide en colores y estos colores también nos transmiten un mensaje. Las cintas de color rojo y blanco demuestran la demarcación de equipos contra incendios y alarmas para los mismos. La cinta de color amarillo con negro es para indicar las condiciones de peligro, los postes, escaleras y objetos sobresalientes. Este se usa más que todo para la demarcación de zonas seguras o zonas inseguras de las maquinarias. El verde y el blanco son para demarcar áreas de seguridad, zonas de evacuación, botiquines, enfermerías o camillas o cualquier equipo de emergencia. Otros sistemas para la protección del riesgo mecánico son los conos, las canecas, las barricadas, así como las barandas o las puertas de seguridad. Estas son usualmente de color anaranjado o amarillo y tienen un contraste con un color, ya sea un color reflectivo o unas rayas diagonales negras. Estas expresan peligro o advertencia, ya sean temporal, como son los conos, las canecas, o permanente, como ya serían las barandas y las puertas de seguridad. También tenemos unas señales luminosas y acústicas. ¿Estas qué hacen? Se hace una combinación de ambas que ya se definieron previamente y se dieron a conocer a todos los trabajadores. Estas advierten o indican el peligro o presentan el peligro en la zona y en la maquinaria del equipo. Así que cuando uno de nuestros trabajadores quizás se quedó atrapado en una maquinaria, va a sonar la alarma precisamente para que podamos retirarla. Okay. ¿Y la siguiente pregunta? Bueno, dando inicio, la siguiente pregunta es, dice, recuerda escribir tus acciones de identificación para la prevención de riesgo mecánico que deben hacer en caso de un accidente donde se involucre el riesgo mecánico. Bueno, las actividades de prevención o identificación para el riesgo mecánico son variadas dentro de las empresas. Dependen también inicialmente de las inspecciones de la maquinaria, de las herramientas,
del área de trabajo, también el mantenimiento preventivo y correctivo, el cambio de las piezas, el engrasado, los estudios de riesgos como son la aplicación de la matriz de identificación, la valoración y la evaluación de los peligros, como sus riesgos, también la aplicación de fórmulas de condiciones inseguras representadas por las trabajadoras. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando se presenta un accidente ocasionado por riesgo mecánico? Entonces, durante el trabajador, si el trabajador está atrapado en la máquina y esta está en funcionamiento, lo que se debe hacer es activar el freno de emergencia, retirar al trabajador y llevarlo a un área segura y prestarle los primeros auxilios. En el después hay que tener en cuenta que se debe hacer un reporte por parte del trabajador y este reporte tiene que ser de forma inmediata a su supervisor o a la persona pues directamente encargada de él. Este accidente si es grave o es mortal y si un compañero presenció el accidente, este compañero debe especificar los detalles del accidente como forma de testigo para dar los detalles de lo que pasó. A continuación de tener un accidente de trabajo, ya sea grave o mortal, tenemos que reportar lo sucedido a la ARL. Como ya se dice que es grave o mortal, tiene que ser un reporte al Ministerio de Trabajo. Después debemos hacer una investigación para saber cuáles fueron las causas iniciales de este accidente y tomar medidas correctivas para prevenir este tipo de accidentes según sus factores de riesgo mecánico. Eso sería todo, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, esperemos les haya gustado este conversatorio. Gracias.